Muy buenos días a todas y todos los asistentes a nuestra nueva cápsula educativa en el contexto de campaña de invierno 2024. Tal como pueden ver en la imagen, hoy nos corresponde el tema de diagnóstico diferencial de cuadros respiratorios en contexto ambulatorio en niños. Para esta presentación hemos invitado al doctor Guillermo Cepeda, neumólogo pediatra, past president de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y profesional del Hospital Roberto del Río. Unos avisos generales antes de comenzar con la presentación. Recuerden que sus preguntas al expositor tienen que hacerla a través del chat, que serán leídas al final de la presentación. Y también todas estas grabaciones de cápsulas educativas de campaña de invierno están siendo subidas al canal de YouTube de Hospital Digital. Ahora dejo con ustedes al doctor Guillermo Cepeda. Muchas gracias, Patricia, por la presentación y siempre un placer, un honor estar en este tipo de presentaciones del Ministerio de Salud. Así que muchas gracias por invitarme. Bueno, tal como dijo Patricia, nos vamos a enfrentar a un diagnóstico, a la clase de diagnóstico diferencial de cuadros respiratorios en el contexto ambulatorio en niños, ¿ya? Y como primer punto importante, declaro que no tengo conflicto de interés en el tema. Bueno, destacar que este es un diagnóstico que es muy amplio, la verdad de las cosas. Ya abarca desde enfermedades simples a complejas. La anamnesis y el examen físico son fundamentales y un tema muy importante en relación a patologías respiratorias, que los síntomas son transversales y pueden incluir, por supuesto, muchos tipos de enfermedades que van desde cuadros infecciosos, alergias, enfermedades crónicas, entre otros. Y un punto importante para comenzar, que justamente tenemos que evitar sobremedicar a los niños, especialmente en relación a uso de antibióticos, corticoides, descongestionantes, antitusivos, entre otros medicamentos que se pudieran ocupar. Ahora, este diagnóstico que es tan amplio, por supuesto, eh, vamos a, vamos a hacer una pequeña descripción, la verdad, de los temas que vamos a conversar ahora, ¿ya? Ahora vamos a hablar de rinitis alérgica, asma bronquial, resfrío, bronquiolitis, bronquitis obstructiva aguda, bronquitis aguda no obstructiva, coqueluche, laringitis y neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, siempre destacar que muchas de estas patologías las debemos notificar porque son patologías GES. Así que siempre es muy importante que el personal de salud tenga tenga esta premisa muy bien incorporada dentro de su quehacer habitual. ¿Ya? Son temas que son bastante amplios, así que vamos a hacer una especie de misceláneo, algunas diapositivas de cada uno y con la idea, por supuesto, de al final dejar un tiempo para las preguntas respectivas. ¿Ya? Ahora, en relación al primer tema, que es el tema de la rinitis alérgica, hay algo claramente que se escapa un poco de lo infeccioso. Siempre hay que tener en cuenta los antecedentes tanto familiares como personales de alergia en relación a un paciente, ¿ya? Siento, hay que recordar que siempre el antecedente importante en relación a esto son los familiares de primer grado. Es papá, mamá y hermanos. ¿Por qué? Porque esos son los familiares que justamente comparten cierto grado de código genético en relación a este tipo de enfermedad que está muy ligada a una herencia, ¿ya? Ahora, habitualmente los hijos de padres alérgicos son también alérgicos, así que no representaría ninguna novedad esto lo que le estoy diciendo. Pero por supuesto hay que tratar de hacer un diagnóstico diferencial en relación a cuadros infecciosos que pudieran intercurrentemente estar sucediendo. Si uno lo ve en el tiempo, la rinitis alérgica se manifiesta en forma más tardía que en relación a la dermatitis atópica o la alergia a proteína de leche de vaca. Habitualmente los síntomas los podemos dividir en dos: síntomas que son más liberadores dependientes de la histamina y síntomas que son más dependientes de los leucotrienos. Los primeros, los de la histamina, son la congestión nasal, el estornudo y el prurito nasal, y la obstrucción nasal es más dependiente de la vía de los leucotrienos, siendo la tos un síntoma que puede debido a lo anterior, ser de cualquiera de las dos aristas, y siempre esta sintomatología va a ser mucho más intensa en la mañana y en la noche. Al examen físico, recordar siempre hacer una buena rinoscopía en la cual podemos ver los dos extremos, o una hiperemia de la mucosa dada por palidez o eritema
en la zona de los cornetes nasales, asociado a una hipertrofia también de ellos, y por supuesto el resto de los marcadores de atopia de este paciente. Ahora, siempre el diagnóstico va a ser clínico, pero en la edad preescolar ya se pueden hacer estudios que involucran hacer un test cutáneo para inhalantes. El tratamiento va desde medidas no farmacológicas, dependiendo de la sensibilización que hayamos visto, y los medicamentos que se pueden ocupar después de los 6 meses con antihistamínicos de segunda generación. Recordar que el uso de corticoides nasales, por ejemplo, que también están involucrados cuando hay una inflamación considerable, especialmente cuando está asociado, por ejemplo, a broncopatía del paciente, se pueden ocupar desde los 2 años de vida. El asma bronquial, un tema muy amplio, también hay que recordar que el asma en la infancia es un asma de tipo alérgico, básicamente, eosinofílico, atópico, por eso que siempre también hay que preguntar por los antecedentes familiares y personales también de asma y o de alergia. Esta alergia hay que recordar que puede ser cualquiera de las 4 variantes: dermatitis atópica, rinite alérgica, alergia a proteína de leche de vaca o si tiene algún familiar asmático. Recordar nuevamente lo que repetía en la diapositiva anterior: solamente el antecedente importante es papá, mamá y hermanos. La sintomatología puede ir desde un paciente que tenga SBO recurrente, que son 3 o más episodios en la infancia o en la etapa preescolar, asociada con síntomas variables de congestión nasal que son marcadamente en la mañana y en la noche, con una presencia variable del resto de los marcadores de atomía. Al examen físico es fundamental siempre encontrar sibilancia de este paciente, asociado con algún grado variable de expiración prolongada. El diagnóstico va a ser siempre clínico. En los niños que son más grandes, por supuesto, se pueden hacer algún estudio de función pulmonar o realizar un test cutáneo, y si la manifestación en la etapa de lactante, manifestado como SBO recurrente, se debe hacer una radiografía tórax, un test del sudor e idealmente inmunoglobulinas también. Hay que recordar que una de las principales consideraciones en relación a esto es que hay cierto grado de inmunodeficiencia que se pueden confundir con este tipo de enfermedad. Por lo tanto, siempre hay que solicitar este estudio previo, idealmente o simultáneamente iniciar un tratamiento. Ahora, sabido es que las medidas no farmacológicas son fundamentales, en ese sentido promover el ejercicio. Hasta hace algunos años atrás estaba la tendencia a tratar de restringir el ejercicio en los pacientes asmáticos. Ahora lo que se sabe es que todo el ejercicio logrado en esta etapa va a ayudar a que el paciente vaya mejorando la función pulmonar a lo largo de los años. Y evitar todo tipo de tabaquismo, por supuesto, tabaquismo tradicional, y obviamente los vapeadores, los cigarros electrónicos, que se han demostrado que son igual o peores que el tabaco tradicional. La vacunación siempre todos los años contra la influenza, contra el coronavirus también, y evitar los gatillantes. Y la piedra angular, por supuesto, de este tipo de tratamientos son los corticoides inhalados. Bueno, hablar de un tema que es muy amplio, que es muy extenso, básicamente por la incidencia y la prevalencia en la cual estamos en este periodo del año en cuanto a rinofaringitis, al resfrío común. Habitualmente siempre existe el nexo epidemiológico de que alguien cercano a este paciente está enfermo, ¿ya? La sintomatología siempre va a ser mucosidad, congestión nasal, tos, fiebre de intensidad variable y sin predominio de síntomas de alguna hora del día. Ahí podemos hacer la primera diferencia en relación a los marcadores de alergia, reineta alérgica y o asma, en el cual están marcadamente, como nos referíamos un rato atrás, en la mañana y en la noche. Sin embargo, en los resfríos el paciente está con síntomas todo el día. Al examen físico veremos la faringe congestiva, hiperemia intensa de la mucosa nasal, un examen pulmonar absolutamente normal. Y un detalle ahí que anoté: que la presencia, especialmente en los niños pequeños, de exudado blanquecino de amígdalas asociado a coriza, es altamente compatible con un cuadro viral, especialmente adenovirus, en menos cantidad un Epstein-Barr o un citomegalovirus. Pero si hay presencia de exudado blanquecino asociado a coriza en un lactante o un preescolar, habitualmente es de causa viral. El diagnóstico siempre va a ser clínico y el tratamiento de uso de soluciones salinas 0,9. Ocasionalmente se pueden ocupar soluciones un poco más concentradas, 3%, ¿ya? Dependiendo de si la mucosidad está saliendo un poco más espesa o no.
paracetamol en caso de fiebre o dolor y tratar de evitar el uso de los descongestionantes y los antitusivos. En relación a bronquiolitis, la definiremos como una enfermedad aguda del tracto respiratorio inferior de causa viral que afecta principalmente a los menores de 1 año y cuyos signos cardinales son la presencia de sibilancias y crepitaciones. Acá destacar el énfasis en el fondo que se pone que de causa viral, sabemos que el virus sincicial es lejos la principal etiología, y que habitualmente son los menores de 1 año los que se enferman de este tipo de patología. ¿Ya? Y destacar ahora un cambio que se está haciendo en varias partes del mundo, incluido también en Chile, tratar de no solamente describirlo como presencia de sibilancia, sino que también lo que uno habitualmente oculta, que no solamente sibilancia, sino que también crepitación, especialmente en los recién nacidos y en los menores de 3 meses en general. Es mucho más frecuente que uno oculte crepitaciones versus sibilancia. Ahora, sabido es que el virus sincicial es lejos la principal causa de este tipo de enfermedad. En época de invierno, incluso en periodo de pic, puede llegar a valores cercanos a un 90%, o sea, muy alto, y la verdad que esos valores se reproducen de una forma invariable en época de epidémica de muchos países del mundo. Un poco lo que sucedió en los años más álgidos de la pandemia por coronavirus, que prácticamente no existió virus sincicial circulando, pero que ya desde el año antepasado a la fecha ya empezó a circular otra vez. Este año de alguna manera esperamos que tal vez no sea tan intenso como lo fue el año pasado. El año pasado recordemos que fue llamativamente intenso, fue una temporada muy alta en cuanto a su peak y fue muy corta, por llamarlo de alguna manera. Este año ya esperamos que sea un poco más parecido a lo que habitualmente históricamente hemos tenido otros años y esperamos de todas maneras que la campaña de inmunización con el Nirsevimab se vea reflejado este año. Así que tenemos mucha esperanza que este año tal vez la campaña de invierno no sea tan intensa como nos tenía acostumbrado este virus previamente. Previo a las inmunizaciones y a las vacunas, se había establecido que a los 2 años la gran mayoría de los niños había cursado una infección por VRS. Incluso en estudios que se han hecho acá en Chile, con estudios de anticuerpos, se estableció que el 100%, no el 99%, sino que el 100% de los niños a los 2 años tenía anticuerpos contra VRS. Eso hablaba en el fondo de que efectivamente se habían expuesto a este virus. La hospitalización en grado variable también acá en nuestro país se acerca a un 2% de los niños menores de 12 meses se hospitalizan por este virus. Y fíjense que a nivel global estos datos son de los años previos a la pandemia, que el año 2019 terriblemente produjo la muerte de más de 100.000 niños de 0 hasta los 5 años, ¿ya? Y un dato muy terrible también es que 3/4 partes, o sea, un 75% de esos 100.000 niños se murieron en las casas, no se murieron a nivel hospitalario. ¿Ya? Eso habla en el fondo de que una enfermedad que refleja la inequidad a nivel mundial. ¿Ya? Eso porcentaje de mortalidad, por supuesto, es en el África subsahariana y en algunos países de Asia. Ahora, hay algunos factores de riesgo para hacer una bronquiolitis más severa: la enfermedad pulmonar crónica, llamada displasia broncopulmonar, las cardiopatías congénitas graves, los menores de 3 meses, especialmente los menores de 8 semanas por el riesgo que tienen de ser apneas, los prematuros, la enfermedad neuromuscular, la inmunodeficiencia en general. Ahora, la bronquiolitis tiene una etiopatogenia que es sabida hace mucho tiempo, en el cual se entra en contacto en el fondo con la vía respiratoria alta. Este virus puede ingresar por la nasofaringe, se une a las células de la mucosa a nivel de ella, de la nasofaringe, va viajando por contigüidad, formando sincicios hacia la vía aérea inferior para finalmente al tercer o cuarto día generar el daño principal, que es un poco lo que estamos viendo acá en el último cuadro, en el cual se generan tapones mucosos, se generan atelectasias hacia distal, generando esta inflamación acá a nivel del alveolo y de los bronquiolos, en el fondo, generando finalmente esta signología principalmente que es de la dificultad respiratoria asociada con hipoxemia de grado variable. Ahora,
Si nos damos cuenta de la etiopatogenia acá, nos damos cuenta inmediatamente por qué el salbutamol nunca ha sido propuesto como un tratamiento para este tipo de pacientes de entrada, porque la verdad que la etiopatogenia no habla de una broncoconstricción como sucede en las crisis asmáticas, sino que más bien de una inflamación y un taponamiento a nivel distal con formación de estas atelectasias como conversaba. Esto mismo, a ver, hay que ver a la bronquiolitis no solamente como un fenómeno de tipo anatómico, de daño, de inflamación y de obstrucción de la vía aérea más baja, sino que también como una alteración de la respuesta inmune. Estos son pacientes que son del Hospital Roberto del Río, con mi grupo de trabajo en el fondo, que evaluamos cómo eran las interleuquinas que se iban alterando en relación a la gravedad del paciente y en relación a la coinfección. Si teníamos pacientes solo exclusivamente por virus sincicial o con coinfecciones de rinovirus, ¿ya? Nos damos cuenta que efectivamente se producen alteraciones a nivel de la respuesta inmune, como podemos ver acá. Hay una asociación que cuando hay una inflamación, una infección por virus sincicial, especialmente la bronquiolitis, se eleva la interleuquina de tipo proinflamatoria, que sería la respuesta TH1, por llamarlo de forma sencilla. No se eleva la respuesta TH2 y por ende este tipo de pacientes probablemente no respondan bien, entre otras cosas, a los corticoides y a la terapia con salbutamol. También lo vimos a largo plazo, que es lo que sucedía 3 años después con estos mismos pacientes que se hospitalizaron en un principio. Vimos que nuevamente la respuesta que se veía en relación a sibilancia recurrente era distinta, ya en relación a los marcadores de interleuquinas que fuimos tomando en el aspirado nasofaríngeo. Esto habla también de que refuerza el concepto de que no solamente hay un daño en el fondo inicial dado por este virus, ya marcado tanto por la parte anatómica como también la alteración del sistema inmune, sino que también se puede ver una alteración a largo plazo. El cuadro clínico, como sabemos, el paciente tiene un prodromo en el fondo de 24, 48 a 72 horas, que el paciente en el fondo tiene los típicos síntomas de iniciales, algo de coriza, algo de tos, algo de fiebre, para luego ya el tercer o cuarto día ya generar la dificultad respiratoria en los pacientes que van a generar ese problema. Veamos aquí, acá se ve claramente en este esquema cómo es un bronquiolo normal y cómo es un bronquiolo de una bronquiolitis dada por el virus sincicial, en el cual se ve lleno de mucosidad, lleno de atelectasia, en el fondo un área tremendamente inflamada que permite un intercambio gaseoso que sea adecuado. Por supuesto, no estamos tan claros, sabemos que hay algunos factores de riesgo para hacer una enfermedad severa, pero no sabemos en el contexto de un niño sano cuáles son los que van a evolucionar a forma más grave de otros. Sabemos que el problema está en la falla del sistema inmune, pero hay muchos grupos en el mundo que se ha investigado cuál sería esa falla. La verdad que hasta el minuto hay solamente orientaciones y uno no podría ser categórico para hablar de qué tipo de pacientes a priori se podrían complicar más que otros. Me refiero a los pacientes sanos. Ahora, lo interesante es que hay algunas corrientes que hablan de que no todas las bronquiolitis serían similares y que ya podríamos ir haciendo algunos fenotipos distintos en el fondo. Por ejemplo, la bronquiolitis dada por el virus sincicial versus la bronquiolitis dada por el rinovirus, ¿ya? De esta manera se ha visto que el rinovirus sería al parecer un marcador precoz en el fondo de asma bronquial en el futuro. Por lo tanto, el paciente con bronquiolitis asociado con rinovirus probablemente sería un paciente que respondería al uso de salbutamol y corticoides, ¿ya? A diferencia del paciente con bronquiolitis dada por el virus sincicial, que ese tipo de pacientes no responden al uso de corticoides y no responden tampoco al uso de salbutamol, como ya largamente, extensamente se ha estudiado esos puntos. Serían dos etiopatogenias probablemente distintas, por eso que se hace la distinción actualmente. Ahora, el diagnóstico se hace eminentemente clínico, uno oculta en el contexto de un paciente con patología obstructiva, puede tener sibilancias, puede tener crevitaciones, y si es el primer evento ya estaríamos en condiciones de dar un diagnóstico que sería contundente. No es necesario tomar examen en forma ambulatoria, pero si finalmente el paciente se hospitaliza, podríamos hacer estudio viral, básicamente orientado a descartar
¿Cuáles son los pacientes que se aíslan? Son los pacientes que se aíslan, el paciente con adenovirus, el paciente con influenza, ¿ya? Porque como conversábamos un rato atrás, la bronquiolitis no solamente es dada por el virus sincicial, sino que también puede ocasionar, ser dada por un sinnúmero de otros agentes virales. Por eso que esos dos tipos de agentes son los que habitualmente se aíslan, la influenza y el adenovirus. Los otros tipos de pacientes los aislamos en cohorte, por supuesto, en salas que tienen solamente virus sincicial. La radiografía se hace a nivel hospitalario para descartar complicaciones tipo atelectasia y los marcadores de sobreinfección sabemos que es una condición extremadamente infrecuente incluso en pacientes hospitalizados. Por eso que se hace solamente en sospecha de sobreinfección bacteriana y no se la hace todo. Gasometría, por supuesto, en pacientes graves, hospitalizados. Hay algunas indicaciones de hospitalización que son bien claras, son bien evidentes, los menores de 8 semanas, los pacientes que tengan dificultad respiratoria, independiente de la saturación de oxígeno, eso es súper importante. Nosotros en Chile acá tenemos un target de hospitalizar a todo tipo de paciente con una insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, o sea, tipo 1, con valores menores a 93. Pero si ese paciente está con dificultad respiratoria asociadamente independiente que sature 99, se tiene que hospitalizar igual. ¿Por qué? Porque ese paciente logra buenas saturaciones solamente a costa de un gran esfuerzo respiratorio, por lo tanto ese paciente se puede agotar y puede entrar en insuficiencia respiratoria muy precozmente. La presentación de apnea siempre va a ser una causa de hospitalización. Mala tolerancia, por ejemplo, vómitos, rechazo alimentario, también es una indicación de hospitalización. Comorbilidad importante, cardiopatías congénitas, enfermedad pulmonar crónica, prematurez, inmunodeficiencia también son causas. Y, por supuesto, los pacientes que sean caso social que no podamos brindar un tratamiento ambulatorio en forma adecuada. La saturación, el target que nosotros buscamos, acá por lo menos en Chile se mantiene el valor de 93, en Estados Unidos en 90, ya propuesto hace muchos años por la Academia Americana de Pediatría, y en Inglaterra sigue siendo 92. Los pilares de tratamiento de una bronquiolitis siempre van a ser la hidratación, nutrición, posicionamiento, aspiración de secreciones nasales y la oxigenoterapia durante la hospitalización. La verdad que en relación a hidratación siempre debemos privilegiar la lactancia materna, una alimentación fraccionada, con los requerimientos habituales. No hay que restringir, no hay que sobrealimentar tampoco a los niños, sino que solamente lo que reciben habitualmente. Posicionamiento muy importante. Acá vemos unos gráficos en el fondo en que nos hablan de que el posicionamiento de un paciente depende de la capacidad residual funcional, ¿ya? La capacidad residual funcional que la estamos viendo acá con la sigla en inglés, si ustedes lo pueden ver en el fondo en un paciente que está sentado versus el paciente que está acostado, tendemos a ver acá que la capacidad residual funcional, que en parte ayuda también a la oxigenación y a la ventilación, en el fondo va a estar disminuida en un paciente que está acostado versus en un paciente que está sentado, ¿ya? ¿Esto cómo se va logrando? Se va logrando debido a que las vísceras tienden cuando un paciente está sentado, tienden a bajar hacia caudal, por lo tanto dan más espacio para generar mayores volúmenes pulmonares. Por eso que se recomienda siempre un posicionamiento en 30 grados para un paciente que cursa una patología respiratoria. Un poco también ahí en forma más gráfica, cómo va variando en el fondo la capacidad residual funcional según el posicionamiento del paciente. En este punto muy importante la aspiración de secreciones nasales. ¿Por qué? Porque el 50% de la resistencia a la vía aérea está en las fosas nasales. Por lo tanto, esto como hay que recordar que la vía aérea se va dicotomizando en la medida que van pasando las distintas generaciones. Y esta dicotomización es bastante asimétrica, con diámetro de la vía aérea muy pequeña hacia distal. Como esto hay que recordar los principios físicos de resistencia en serie y en paralelo, como este tipo de resistencia va a producir que un 20% de la resistencia total del sistema está dado por la vía aérea pequeña, es muy importante disminuir la secreción a nivel nasal para disminuir esa resistencia del flujo aéreo dado en el principal lugar que son las fosas nasales.
¿Esto por qué? Porque nuevamente un principio físico, el flujo de aire viaja desde un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión, disminuyendo la resistencia, disminuimos la presión, por lo tanto se logra mejores flujos a nivel nasal. Y obviamente lo consabido es que además un tema ya más anatómico de los niños pequeños que son más respirados, son respiradores nasales obligados porque no saben respirar bien con la boca. Ahora, antiguamente existían los aspiradores, las peritas de aspiración, pero lo que se ha visto es que efectivamente los aspiradores nasales, independiente de la marca, son mucho más efectivos, ¿ya? Usar siempre solución salina, como conversamos, con concentración en el 0,9%, y las soluciones con agua de mar no tienen una ventaja comparativa. Bueno, no usar salbutamol excepto en sospecha de que el paciente pueda debutar con asma bronquial y en quienes los sospechamos principalmente en un paciente que tenga marcadores de atopia personal y familiar, especialmente en los niños que son mayores de 6 meses con rinovirus demostrado. Esto habitualmente se logra, por ejemplo, a nivel hospitalario, en que a nivel hospitalario eventualmente podríamos hacer una prueba de salbutamol en la cual vamos a inhalar o a nebulizar a este paciente que ya sospechamos que puede ser un debut de asma y vamos a ver su respuesta en 20 minutos. No usar tampoco antibióticos, corticoides ni kinesioterapia en la fase obstructiva de este paciente. Y considerar siempre el uso de la kinesioterapia respiratoria en la fase hipersecretoria y especialmente cuando esté asociado a atelectasias. Las complicaciones de un paciente con bronquiolitis son atelectasia, neumotórax, neumomiedestino y, como decíamos un rato atrás, la sobreinfección bacteriana es tremendamente infrecuente. Lactancia materna exclusiva, al menos hasta los 6 meses, como fenómenos de prevención, evitar la exposición al humo de tabaco tradicional y nuevamente insistir que los vapeadores son igual o peores que el tabaco tradicional. El lavado de manos fundamental, el aislamiento según el agente virológico detectado y las buenas noticias que tenemos del uso del Nirsevimab, que esperamos, como decíamos un rato atrás, que disminuya notoriamente y notablemente lo que es la circulación viral este año. Y por supuesto las vacunas que esperamos que se puedan desarrollar extensamente y prontamente. Bueno, hablar unas pocas palabras acerca ya no de una bronquiolitis que es el primer fenómeno obstructivo, sino que de la bronquitis obstructiva aguda cuando ya no es el primer episodio. Ya se caracteriza por sibilancia y también por roncos, crepitaciones. Las etiologías son básicamente las mismas que la bronquiolitis. Y para eso siempre vamos a ocupar el score de tal que nos va a servir de manera de manera de poder dar algún tipo de asignar un puntaje de gravedad, cosa que podamos nuevamente manejarlo según lo que sabemos nosotros y que tenemos estandarizado hace algún tiempo acerca de manejo de este tipo de bronquitis obstructiva asociado al score de tal. Esto obviamente puede está supeditado a la evidencia que se vaya generando probablemente en el transcurso de los años, así que ahí hay que esperar obviamente las recomendaciones que nos puedan entregar desde el Ministerio de Salud acerca de este tipo de patologías. La bronquitis aguda catarral, también generada por el mismo tipo de virus. Ahora, en este tipo de pacientes se genera solamente una, un aumento en la cantidad de secreciones, no predominando el fenómeno de contracción de la musculatura bronquial. Se ve habitualmente en lactantes preescolares, habitualmente en el otoño-invierno, y es un gran motivo de consulta a nivel ambulatorio también en los servicios de urgencia, con que el paciente básicamente la anamnesis es que el paciente está tosiendo y los papás lo describen con una tos de tipo productiva. Al examen físico se pueden auscultar un paciente que puede estar normal o auscultar algunos ruidos húmedos pero sin sibilancia, ¿ya? Y no se requiere ningún tipo de examen para dar este diagnóstico. Hay que recordar que sigue siendo una notificación GES. Hay que usar medidas generales, manejo específico. La medida general, usar paracetamol o ibuprofeno si son niños más grandes para manejo de la fiebre o el dolor. Educar a los padres acerca de la evolución y las eventuales complicaciones y la educación sobre medidas de prevención de enfermedades respiratorias son fundamentales.
El manejo específico no existe como tal, no indicar antibióticos, broncodilatadores, antitusivos ni mucolíticos, y la quimioterapia solamente en caso de hipersecreción e ineficiente mecanismo de tos. Algunas palabras acerca del coqueluche. Esta enfermedad bacteriana que puede ser causada por el Bordetella pertussis y en menor medida por el Bordetella parapertussis. La OMS la describe muy interesantemente como una enfermedad inmunoprevenible por motivos que vamos a conversar después, pero a pesar de las campañas de vacunación masiva continúa siendo endémica. Y lo que se ha visto actualmente es que ha migrado un poco la población objetivo que se enferma y que es la que sigue contagiando a nuestros niños. La principal fuente de contagio actualmente probablemente está en la adolescencia y en la adultez, ¿ya? Probablemente orientado a la disminución de la inmunidad vaccinal. Por eso que la recomendación de vacunar ahora en octavo básico, por ejemplo, actualmente que es que la indicación ministerial contra el coquiluche va orientada justamente por eso, para tratar de disminuir esa prevalencia que existe a nivel de los adolescentes y de los adultos. Un poco lo que pasó el periodo más complejo de la pandemia, sucedió lo mismo que con el COVID, que en el fondo o sea, perdón, que con otros virus, que empezó a disminuir mucho para finalmente casi no registrarse casos durante los periodos más complejos. Ahora, claramente hay una mayor sospecha clínica, hay un mucho mejor diagnóstico de laboratorio. Antiguamente se ocupaba la IFD, ya no se ocupa ya, se ocupa la PCR. Y el diagnóstico de los casos atípicos debido básicamente por el mejor conocimiento de la enfermedad. Habrían algunos cambios genéticos muy interesantemente la Bordetella pertussis probablemente sea una de las bacterias en el fondo en que más se han demostrado factores de virulencia y se han podido ir a los orígenes justamente en forma de la secuenciación genética que los produce. Ya probablemente debe ser una de las bacterias que ha sido más estudiada. Ahora sabemos que hay una pérdida de la inmunidad de la vacuna y la infección natural, por supuesto, que se va produciendo con los años. Recordar que un coco bacilo gran positivo, aeróbico, fastidioso y crece en un medio de cultivo especial. Ahora, la OMS, el CDC de Estados Unidos y también la comunidad británica tienen diferentes sospechas clínicas. Si ustedes lo miran, en el fondo el gallito inspiratorio es probablemente lo que se va repitiendo más. Va a depender en el fondo si el paciente, el síntoma cardinal siempre va a ser la tos, el gallito expiratorio. Hay algunos que le dan importancia a la tos de tipo emetizante y por supuesto el paroxismo. Ya la apnea va a ser en algunos casos en algunos grupos va a ser sospechoso de coqueluche, pero no en todos. Un poco lo que sabemos hace muchos años acerca de las diferentes fases del coqueluche, fase catarral, paroxística y de la convalescencia, que pueden incluso el periodo convalescente ser hasta los 3 meses. Pero recordar que la fase catarral es justamente uno de los periodos que son más contagiosos, por lo tanto es uno de los motivos complejos de esta enfermedad, que hasta que el paciente puede empezar con síntomas que son muy inespecíficos y puede contagiar al resto de la familia, ¿ya? Y el periodo paroxístico, que lo sabemos que parte después de la tercera semana de que el paciente está enfermo. ¿Cuándo tomar exámenes? La verdad que se ha visto que acá está la PCR, el marcador azul. Se ha visto que una de las cosas ventajosas que tiene tomar, por ejemplo, PCR sobre el resto de los elementos diagnósticos que se puede tomar en la fase catarral. Por lo tanto, en etapas precoces podemos saber si este paciente está infectado o no. Ahora, el MinSal, como conversábamos un rato atrás, nos recomienda tomar inmunofluorescencia. Y básicamente el tratamiento del objetivo de eliminar la bordetela en la nasofaringe y disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad. Idealmente antes de los 21 días de iniciar la enfermedad, por eso que el desafío ahí es tener un alto índice de sospecha en ocasiones cuando no es tan evidente el cuadro clínico, o sea, cuando el paciente no ha comenzado todavía con la tos semetizante. Ya, y hay que recordar que no disminuye la duración ni la severidad de la tos, solamente lo que queremos en el fondo es evitar que se siga transmitiendo la enfermedad. Tratamiento siempre la primera elección, actualmente va a ser
va a ser la acitromicina, que es lo que uno espera en el fondo manejar este tipo de pacientes en dosis única, o sea, dosis diaria por 5 días. Y un poco lo que conversábamos un rato atrás de que la OMS la destaca como una enfermedad inmunoprevenible. Fíjense la efectividad de la ORDT, especialmente la asociación con muerte de este tipo de pacientes, usando las 3 dosis. Disminuye mucho el riesgo por esta enfermedad. En relación a laringitis, al croup, es una inflamación aguda de la laringe, generalmente desencadenada por los virus para influenza y que afecta a los niños entre los 6 meses y los 5 años. Ahí estaría el rango de edad donde principalmente se afecta y como tiene una distribución estacional de este tipo de virus, con mayor frecuencia se produce en otoño e invierno. Un poco la fisiopatología Bernoulli y Venturi, porque se va produciendo esta obstrucción a nivel de la laringe. Hay que recordar que esta zona de la laringe es una zona mucho más colapsable en el fondo. A diferencia de la zona de los bronquios, de la tráquea, por ejemplo, donde tienen cartílago y tienen una mayor base de sustentación, esta zona es muy endeble, muy laxa, por lo tanto es muy susceptible de que los fenómenos de que estos principios físicos en el fondo puedan arrastrar y disminuir el lumen a tamaño considerable. Por eso que el paciente tiene la típica sintomatología en el fondo de estridor. Hay una clasificación que se sigue usando a nivel ministerial, que lo divide en grado 1, 2, 3 y 4, que es una clasificación que es bastante sencilla y tiene la ventaja en el fondo de que va asociado el manejo, ¿ya? Hay que recordar que como es una laringitis, todos los pacientes van a tener tos, todos los pacientes van a tener disfonía, y lo que va variando en el fondo en esta clasificación va a ser el estridor, que principalmente en el grado 1 va a ser un estridor inspiratorio leve intermitente que se va a asociar con el llanto. Grado 2, el estridor ya es inspiratorio continuo, se puede asociar tiraje, y ya el grado 3 se diferencia del 2 en que empieza a disminuir la ocultación pulmonar y el 3. Ya que esto hospitalario, el diagnóstico, inclusive hay que tratar de aumentar las 2 palabras más para el diagnóstico de enfermedad, ¿ya? En el cual hay que destacar que hay diferentes nomenclaturas para referirnos a las afecciones de laringe. Está la laringotraqueobronquitis, la traqueitis bacteriana, la difteria laringea, en el fondo, que son fenómenos que son muy graves, ¿ya? Habitualmente cuando uno lo asocia con este tipo de pacientes, se asocia en este segundo punto, que es la laringotraqueitis aguda en el fondo, que es lo que estamos hablando ahora, que un paciente se puede asociar con tos, disfonía y estridor. Ahora hay que recordar que esta es una infección respiratoria aguda baja, notificación GES, tenemos que ocupar medidas generales, tratamiento específico. Las medidas generales son fundamentales en este sentido, examinar al paciente siempre en una posición cómoda en los brazos del papá o de la mamá, paracetamol o ibuprofeno para manejo de la fiebre y el dolor. No realizar procedimientos dolorosos, no introducir a cada rato el baja lengua para ver si la faringe está congestiva. Control de signos vitales, ojalá que sea lo que incomode menos al paciente, y siempre educar a los papás acerca de una eventual evolución y acerca de las medidas de prevención. Como decíamos, esta clasificación tiene la ventaja en el fondo de que se asocia con grados, que los podemos asociar con tratamientos. Siempre en todo tipo de laringitis, el uso de los corticoides es la piedra angular. Ya va a evitar en el fondo que de un grado se vaya a avanzar hacia el grado siguiente. La dexametasona que se ocupa actualmente en los servicios de urgencia, por ejemplo, es la dexametasona en ampolla, ¿ya? Esa misma es la que se puede ocupar por vía oral. Ha demostrado en eficacia clínica, la verdad, que ser bastante parecido a otro tipo de corticoides que se pudieran ocupar. La betametasona y la prednisona se ocupan con menor frecuencia. El grado 2, ahí ya involucra el uso de la adrenalina nebulizada, que puede ser corriente o racémica. La verdad que antiguamente se pensaba que la racémica
tenía diferencia en el fondo en relación a la reacción adversa a medicamentos, principalmente taquicardia, pero actualmente se ha visto que se puede ocupar sin ningún problema la adrenalina corriente. Se puede repetir hasta 3 veces y siempre observar al paciente porque puede haber un fenómeno de rebote. El grado 3 ya vamos a hospitalizar a este paciente porque tenemos que indicar oxígeno. Y el grado 4 ya es un paciente mucho más grave que lo tiene que intubar el médico que tenga mejores condiciones. Habitualmente se intuba por parte de un anestesista o de un pediatra que sea experto que tenga mucho ejercicio profesional. Si el paciente no mejora o empeora después de las 2 horas de hospitalización, de observación, perdón, se tiene que hospitalizar. Y por supuesto también el paciente del grado 3 en adelante se tiene que hospitalizar sí o sí. Y si existen dificultades en el acceso, visita repetida o presentación atípica también. Bueno, 2 palabras en relación a la neumonía adquirida en la comunidad. Esta inflamación se va produciendo por un compromiso variable del parénquima, alvéolos, intersticio, extensión variable y adquirida fuera del ambiente intrahospitalario. Es probablemente la enfermedad infectocontagiosa de tipo respiratorio que produce mayor mortalidad a nivel mundial. La incidencia y prevalencia va a depender de la edad, etiología, comorbilidades, entre otros, porque claramente no es lo mismo hablar de un paciente con una neumonía viral versus de una neumonía bacteriana. Tenemos etiologías distintas según básicamente la edad del paciente y según la forma de presentación. Siempre el neumococo va a ser el más frecuente en la edad hasta la edad escolar, donde ya la frecuencia de micoplasma sí aumenta considerablemente. Y dentro de los virus, siempre el virus sincicial va a ser la causa más frecuente en la etapa de lactante. Ahora es fundamental poder hacer una buena anamnesis, un buen examen físico. A priori uno podría asumir que un paciente que, por ejemplo, tiene sibilancias, es más probable que ese paciente tenga un cuadro viral. Y si es grande con sibilancias, puede eventualmente ser un paciente que tenga un micoplasma, ¿ya? El estudio de laboratorio va a ser importante en algunos casos cuando no podamos definir a priori si el paciente tiene más indicio de una neumonía bacteriana versus de una neumonía viral. Siempre el hemograma con leucocitosis de visión a la izquierda y una proteína C reactiva sobre 90 van a ser orientadores de una etiología bacteriana. La radiografía no siempre es necesaria, pero va a apoyar el diagnóstico. Cuando hay fenómenos de condensación con broncograma aéreo, básicamente en los ovares, orienta mucho más a una causa bacteriana. Si hay un patrón más intersticio alveolar, va a orientar mucho más a una causa viral. Tratamiento de elección cuando sea un paciente con una neumonía bacteriana, sospechosa de etiología neumocócica, le indicaremos la dosis que actualmente se recomienda, que son 50 miligramos kilo día en 2 a 3 tomas por 7 días. Tratamiento con acitromicina en sospecha de atípicos y obviamente no indicar antitusivos, mucolíticos, broncodilatadores porque no están en relación a la etiopatogenia del paciente. La quimioterapia solamente en pacientes con hipersecreción con mecanismo de tos ineficiente y en atelectasias. Bueno, recordar en el fondo como comentarios finales que siempre hay que notificar las patologías que correspondan, que son patologías GES, y un poco el mensaje que le daba en un principio, no se debe sobreutilizar medicamentos como corticoides, antibióticos, antitusivos, mucolíticos, sin una evidencia demostrable, y dejar en claro a los padres que cualquiera de estas enfermedades puede evolucionar a cuadros más graves. Muchas gracias por su atención. Tenemos la presentación del doctor Cepeda, súper clara, bien resumida en muchos temas, la verdad, abarcando diferentes diagnósticos. Tenemos algunas preguntas que han llegado al chat. Una de ellas dice, ¿es común que lleguen niños asmáticos tratados de extrasistemas solo con salbutamol SOS, sin corticoides inhalados? ¿Recomienda iniciar corticoides inhalados al momento del diagnóstico y tratar la crisis de urgencia, ya que la guía GES para el asma leve no incluye esta intervención? Bueno, es una muy buena pregunta, la verdad, las cosas.
¿ya? A ver, el tratamiento es la piedra angular de todo paciente que ya se sabe que es asmático, siempre va a ser con los corticoides, inhalados, siempre, ¿ya? Eso hay que dejarlo muy claro, independiente de la etapa en la que esté el paciente. Hay que recordar que antiguamente, hace mucho tiempo, se indicaba tratamiento salbutamol SOS en los cuadros de asma leve o intermitente que se llamaba. Ya, eso ya no está en ninguna, a ver, ¿cómo llamarlo? En ninguna guía actualizada, la verdad las cosas. Todas las guías actualizadas hablan de que esto del diagnóstico de asma se tiene que empezar el tratamiento con corticoides inhalados, independiente de la gravedad o la severidad del paciente. Es. Otra pregunta. eh, ¿Cuál es el rendimiento de los prick test en niños y desde qué edad se recomendarían? Bueno, el Prichter la verdad que siempre va a ser de ayuda, la verdad las cosas. ¿Ya? Es fundamental saber a qué está sensibilizado un paciente. Muchas veces uno puede hacer una intervención que puede ir desde algo muy sencillo para tratar de que ese paciente no tenga sintomatología de tipo alérgica, que puede incluso, ojo, llegar a ser una crisis asmática, así que no es menor el tema. Habitualmente uno lo recomienda en el periodo preescolar. Puede ir desde hay algunos autores que hablan de los 3 años, pero está un poco más consensuado tal vez que hacerlo desde los 4 años, ¿ya? Hay que recordar que el prick test de inhalantes se puede hacer en realidad a cualquier edad, pero cuando son muy chiquititos en el periodo lactante, por ejemplo, el rendimiento que tiene da muchos marcadores falsos, resultados negativos. Así que la verdad que no lo recomendamos hacerlo cuando son muy chicos, ¿ya? Desde los 4 años sería una condición que sería recomendable y recordar siempre que el punto de consenso a nivel mundial son 3 milímetros para destacar una respuesta positiva de una negativa. Ese es el punto de corte. Y a propósito del mismo test, ¿se recomienda a todos los niños asmáticos hacerlo? Mire, la verdad las cosas que siempre lo vamos a recomendar, hacer a todo paciente asmático, la verdad las cosas. O sea, en alguna etapa de su vida es un paciente. Hay un estudio básico que uno tiene que pedir a todo tipo de pacientes asmáticos, la verdad, las cosas. Siempre un paciente antes de comenzar con tratamiento corticoidal, por ejemplo, tiene que hacerse una radiografía porque de esa manera vamos a ir descartando en el fondo algún tipo de complicaciones secundarias, ¿ya? O incluso de causas secundarias, ¿ya? Muchas veces del estudio de una radiografía de tórax parte el estudio secundario, que es el que todos tenemos que estar capacitados por lo menos para sospecharlo y derivar en forma oportuna. La función pulmonar también debería de hacerse en todo tipo de paciente asmático, llega a cierta edad, por supuesto, y obviamente que también es test de inhalantes a todo paciente asmático. Poner ojos sí en la edad como conversamos, no en el periodo lactante, sino que preescolar hacia adelante. Bien. Otra pregunta. ¿Los descongestionantes están proscritos o igual se pudieran usar en algunos casos? Mire, a priori es bueno que consensuemos que no se deberían de ocupar, ¿ya? Lamentablemente durante muchos años se ocupó harto, hay que recordar los derivados de pseudoefedrina, la verdad que casi todos estos descongestionantes se ocuparon durante muchos años. Ahora, tratar de evitarlo, especialmente cuando son lactantes los niños, los pacientes que están involucrados. Uno lamentablemente vio mucho sobreuso de este tipo de medicamentos que sabemos que puede producir taquicardia, entre otras cosas, en niños pequeños, ¿ya? Así que tratar a priori de evitarlos. Otra pregunta. ¿Usted recomienda sacar alergenos del hogar como mascotas o alfombras en los pacientes en general o solo en aquellos con alergia demostrada? ¿Cómo podría aplicarse esto en la APS donde no podemos hacer exámenes para alergias, sino que solo basarnos en la clínica? A ver, una pregunta muy interesante, la verdad, que muy debatida. A ver, eh, mm, a ver, el- cuando se demuestra una sensibilización con un examen, hay, hay que recordar que solamente eso, es un examen el que salió positivo. Tiene muchísimo más valor si a esa sensibilización ya demostrada nosotros podemos sumar que, por ejemplo, el paciente cada vez que se acerca a algo tiene una reacción alérgica. Eso es lo que tiene principalmente importancia. Hay que recordar que muchas veces los prick test tienden a salir positivos casi a una cantidad de cosas increíbles
Y al revés, cuando uno sabe que hay un paciente que es alérgico a algo, uno se lleva una sorpresa que el test cutáneo salió negativo, ¿ya? Ahora, siempre, antes de dar alguna recomendación general, siempre hay que mirar cómo está el prick test, porque la verdad las cosas que durante mucho tiempo, ¿qué se ocupó? Se ocuparon acaricidas, por ejemplo, tratando de erradicar el ácaro del polvo. Se usaron estas fundas impermeables, muchas de ellas de plástico, para tanto los peluches como también para las almohadas. Se sacaron por mucho tiempo las alfombras también. ¿Y qué es lo que sucedió? No sucedió absolutamente nada. O sea, fue un fracaso de todas esas medidas. De partida, el ácaro del el polvo, a la evidencia actual, 2 de mayo 2024, es imposible sacarlo de las casas, ¿ya? Por lo tanto, más que tener alguna recomendación en relación a ese tipo de alergeno en particular, lo que hay que explicarle a los papás que ese paciente va a tener síntomas todo el año, probablemente. Ahora, el tema de las mascotas, la verdad que ahí se plantea un desafío y es complejo, ¿ya? Porque muchas veces uno ve una sensibilización única, por ejemplo, a la mascota, y basta mencionarle únicamente eso a los papás de los pacientes, incluso al mismo niño, al mismo paciente, para que a uno le pongan una cara de que por ningún motivo voy a sacar a la mascota. ¿Ya? Así que bueno, y esas son razones que la verdad que hay que entenderla. Ahí va a depender mucho la relación médico-paciente. Uno los podrá orientar, los podrá educar, pero obviamente que hay que considerar ese aspecto que las mascotas muchas veces son parte de la familia también. Así que no es tan sencillo decir saque al gato o llévelo para otra parte. La verdad que eso no se lo podría recomendar. Gracias. Hay una pregunta específica de Coqueluche. ¿La confirmación diagnóstica en general se hace en APS o nivel secundario? ¿La prueba de cultivo hasta cuándo se podría tomar? Ya que pasa mucho de que no existe confirmación de laboratorio para este examen y quedan como sospecha. No, claramente ahí uno notifica según la sospecha. Eso es fundamental. El cuadro clínico muchas veces es muy evidente, la verdad, las cosas. El paciente está con estado semetizante, paroxística, gallito inspiratorio. La verdad que eso es casi imposible que sea otra cosa. O sea, muchas veces se notifica o se declaran enfermedades que la verdad es que después se confirma o no, pero eso es fundamental, que hagamos esa notificación GES. Ahora, va a depender del lugar de trabajo donde estemos, porque si estamos, por ejemplo, en un nivel secundario, evidentemente que a ese paciente se le va a poder hacer una PCR, que es lo que corresponde. Pero si no, basta nomás que notifiquen en atención primaria y si el paciente tiene alguna indicación de hospitalización, ese paciente obviamente que se va a hospitalizar y ahí se va a hacer la PCR correspondiente. Lo mismo que el cultivo, pasa lo mismo, ¿ya? En atención primaria, atención ambulatoria, sospechamos, notificamos, por supuesto, las confirmaciones. Si es que evidentemente el paciente se hospitaliza, se van a hacer a nivel secundario con el estudio de PCR o de cultivo, pero ese paciente ya estaba ya notificado. Gracias. En relación a la radiografía de tórax en neumonía, si se puede tratar al encontrar crépito o clínica compatible o debiera hacerse radiografía a todos quienes se sospecha de neumonía, porque se entiende en algunos casos que solo se toma cuando hay sospecha de complicaciones. Claro, es fundamental, el diagnóstico de neumonía es clínico. Ya nosotros debemos partir tratamiento, se amerita tratamiento antibiótico, por supuesto, previo a una radiografía. Ya eso no es, no, si bien es cierto, el diagnóstico puede, de hecho, el diagnóstico completo es anátomo, clínico, radiológico. Evidentemente no tenemos todas las variantes para confirmar esta enfermedad. Por lo tanto, con sospecha y sospecha fehaciente, crepitaciones, crépitos finos, a nivel muy focal, ese paciente tiene que empezar tratamiento inmediatamente. Ya no esperar una radiografía, porque incluso si la radiografía es muy precoz, podría no orientarnos a ninguna enfermedad. Por lo tanto, sería un desastre tratar en el fondo de esperar una radiografía y esperar el tratamiento. Así que claramente hay que empezar tratamiento con la sospecha. Punto. Dice, después de 2 nebulizaciones con adrenalina, el paciente sigue con estridor. ¿Qué es lo más prudente seguir haciendo aparte de hospitalizarlo?
hay que recordar que la adrenalina da un efecto que es más bien transitorio, ya eso por la vida media que tiene y por el mecanismo de acción que tiene la adrenalina. La verdad que no da efectos duraderos. Lo que uno espera en el fondo es que si un paciente llegó con diagnóstico de laringitis y lo tengamos que nebulizar, probablemente ya estamos hablando de un paciente con grado 2. Entonces, ese paciente ya inicialmente en forma muy precoz tuvo que haber recibido tratamiento con corticoides. Eso es lo más importante. Si el paciente con una, a pesar del... Y recordar lo otro, que así como la adrenalina empieza a actuar en forma muy precoz, en forma muy, a los pocos minutos de administrada, el efecto, como les decía, se va a los 30 minutos desde la primera nebulización. Y al revés, los corticoides se demoran habitualmente 30 minutos en empezar su accionar clínico, tienen el efecto clínico, finalmente un efecto ya demostrado, duradero, en el fondo se logra a las 2 horas. Por lo tanto, entre que el paciente se nebulizó y se administró el corticoide inicialmente, eventualmente podríamos ver un grado de respuesta ya dado por los corticoides en ese tiempo. Pero claramente si el paciente se le dio tratamiento con adrenalina y con corticoides, ese paciente debido a la recurrencia se tiene que hospitalizar. Yes. Me parece que esta es la última pregunta, doctor. Agradeciendo la presentación dentro de los comentarios, en el caso de la neumonía adquirida en la comunidad en lactantes, si bien se deben considerar los agentes etiológicos virales, en el caso de realizarse de manejo ambulatorio, ¿se recomienda manejo de antibióticos? Si estamos hablando de neumonía bacteriana, sí. Hay que recordar que la neumonía en el lactante lejos, la principal causa va a ser viral, lejos, ¿ya? Ahí uno tiene que empezar a hacer una buena historia, un buen examen físico, en la cual, como conversábamos un rato atrás, la presencia de sibilancia en el fondo son muy orientadores de que un cuadro es viral. No obstante, uno puede ocultar efectivamente crépitos focalizados y localizados y no tener signología obstructiva de ese paciente. Probablemente ahí, asociado con compromiso del estado general, fiebre alta en el periodo lactante, ahí podría estar indicado el uso de antibióticos, ¿ya? Pero recordar que en el periodo, nuevamente, como conversábamos, del lactante, el lejos la principal causa es viral, así que hay que estar muy seguro de que tiene una etiología bacteriana para partir con tratamiento antibiótico. Muchas gracias, doctor Cepeda. Aprovecho de leer un comentario de un epidemiólogo de Coquimbo que nos hace la aclaración que el coqueluche se puede notificar por clínica compatible si no hay exámenes de laboratorio, sin otra causa aparente. Ahí está la circular de la vigilancia de coqueluche, que es una enfermedad de notificación obligatoria. Así que para complementar la respuesta que ya había dado el doctor Cepeda. Así que solamente me queda agradecer la presentación del doctor Cepeda por su disponibilidad siempre en apoyarnos en el Ministerio de Salud, no solamente en esta instancia educativa, sino que también en otra de elaboración de documentos y de guía de práctica clínica, y dejar a todos los asistentes cordialmente invitados a nuestra próxima cápsula educativa, que es el próximo jueves a esta misma hora y en este mismo link. Así que muchas gracias a todos y a todas.